menudo el papel del ingeniero se confunde con el de los científicos, aunque en la mayoría de las ocasiones no tienen nada que ver. Mientras los científicos tratan de descubrir los misterios de la naturaleza, buscan la verdad, los ingenieros tratan de encontrar soluciones prácticas a problemas reales. Si hay alguien que en los últimos años se ha dedicado precisamente a reflexionar sobre estas diferencias entre científicos e ingenieros y sobre la especificidad de la ingeniería, es nuestro invitado en esta edición de Charlas con los Académicos en la Real Academia de Ingeniería, don Javier Aracil. Bienvenido a estas conversaciones tan agradables que tenemos aquí en esta sede magnífica de la RAI. Javier Aracil nació en Alcoy, en Alicante, en 1941, ingeniero industrial, doctor ingeniero industrial, es también licenciado en informática, ha sido profesor asociado y titular de automática en la Universidad Politécnica de Madrid, donde estudió precisamente, y desde 1969 pertenece al claustro docente de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla, de la que fue director entre 1974 y 1976. También ha sido vicerrector de la Universidad de Sevilla, ha sido coordinador de la Comisión de Ciencias Físico-Naturales y Tecnología del Comité de Expertos de la Exposición Universal de Sevilla en 1992 y desde el 1 de diciembre de 1994 es usted académico numerario de la Real Academia de Ingeniería de España con la medalla número 2. Real Academia, la que, como digo, nos encontramos. ¿Cómo nació su vocación por la ingeniería? Bueno, es difícil decir cómo nació la vocación porque incluso yo dudaría de decir que tenía vocación. Yo estudié ingeniero porque a mediados de los años 50 las escuelas de ingenieros tenían un gran prestigio, se presentaban como un reto para el estudiante que había tenido la fortuna de sacar buenas notas y parecía que ese estudiante que había sacado esas buenas notas pues cometía un desperdicio incalificable no estudiando ingeniero. Piénsese que aquella era una España pobre y que la ingeniería pues permitía un nivel de vida muy superior al de la media. Era una profesión en cierto sentido ambicionada. Porque usted no tuvo, en su familia no hubo antecedentes de ingenieros. No hubo antecedentes de ingenieros. Mi familia, Alcoy es una ciudad, era entonces, ahora creo que ha cambiado bastante, pero entonces una ciudad muy industrial y por lo tanto había una cierta incitación. Yo recuerdo que en el instituto, entre los estudiantes, pues ya se hacían bromas de a qué rama de la ingeniería se dedicaría cada uno según sus capacidades. Y había un ambiente que ejercía una cierta presión, pero no familiar, sino social, que te llevaba a una escuela de ingenieros. Bueno, y entonces decidió usted venirse aquí a Madrid a estudiar a la Politécnica. No, yo estuve, entonces era complicado esto. El primer año se hacía en Valencia, porque había que hacerlo en el distrito universitario donde uno había hecho el preuniversitario. Entonces el primer año lo hice en Valencia. Luego tuve que estar un par de años en Bilbao, porque aquí en Madrid las plazas estaban limitadas. Luego ya me vine a Madrid y entonces ya aquí acabé la carrera y hice el doctorado. Bueno, de hecho, y si me permite usted el comentario, no ha sido un ingeniero al uso, porque siempre le ha gustado más la docencia, la especulación, los libros, que el propio trabajo de la ingeniería en sí, ¿no? Bueno, esto se liga con lo que decíamos antes, por eso digo yo que mi vocación de ingeniero pues está un poco mediatizada. Es decir, yo voy a una escuela de ingenieros dispuesto a hacer lo que me gusta, que es estudiar, que es reflexionar, saber, todo este tipo de cosas, que quizá hubiese sido más lógico que me hubiesen llevado a una facultad, por ejemplo, de ciencias, pero que por estas circunstancias me llevaron a una escuela de ingenieros. Bueno, fue el primero en leer un doctorado en la Escuela de Ingenieros Industriales aquí en Madrid. Sí, efectivamente. Yo circunstancialmente fui el primero, éramos 2 o 3 compañeros los que entonces estábamos haciendo la tesis doctoral y yo fui el primero que la leyó. En aquellos momentos no sabíamos qué era una tesis doctoral en ingeniería. O sea, me acuerdo que cuando salíamos
a simposios o congresos profesionales al extranjero, procurábamos traernos tesis, porque hay que pensar que en aquellos momentos ni existían los PDF, ni la única manera de traerlas eran microfichas. En microfichas, que tampoco había máquinas lectoras de microfichas, sino que había que revelar como si fuesen fotos, con lo cual una tesis doctoral traída en microfichas costaba un dineral, porque eran 200 o 300 fotografías relativamente grandes para que fuesen, o sea, aquello era un... Y efectivamente tuvimos en cierto sentido que abrir brecha, porque esa era una senda que todavía no había sido recorrida en España. Pensemos que en España, así como hay investigación médica desde muy temprano, vamos, desde finales del siglo XIX, no hay investigación técnica. La investigación técnica se hace muy esporádicamente por parte de algunos ingenieros que por lo que sea, no sé, Torroja o quien sea, necesitaban como para su labor, pero nosotros tuvimos que empezar con ese tipo de actividad y eso, ya digo, me condujo a mí al menos a leer la primera tesis que se leyó en la Escuela de Madrid. Y ya con su doctorado bajo el brazo, en lugar de quedarse en Madrid, donde había precisamente estado dando clases en la Politécnica como profesor primero asociado, luego titular, decide marcharse a provincias, a Sevilla. Bueno, eso es lo que hacían entonces todos, no solo en las escuelas, sino en todos los centros universitarios. Es decir, entonces la promoción dentro de la universidad no es como ahora. La de ahora favorece la endogamia, porque normalmente la gente acaba y se queda donde está y allí tiene los... Entonces no. Entonces, de alguna manera, explícita o implícitamente decían que tenías que irte a provincias, como acaba de mencionar, y con todos mis respetos, ¿eh? ¿Qué? No es lo que con se todos decía mis entonces. respetos. Es lo que se decía entonces, no es un problema. Y entonces, pues, te tenías que ir y al cabo de unos años, normalmente se volvía a Sevilla. Yo no volví por una serie de circunstancias que no vienen al caso, o a lo mejor luego salen, pero el caso es que yo me fui, por decirlo así, porque me tocaba. Es decir, había como el escalafón, toda una serie de compañeros que entonces acababan de acabar la tesis o iban a acabarla y que de alguna manera decían, bueno, ahora te toca a ti irte a Sevilla, el que iba después luego se fue a Valencia, bueno, primero a Bilbao y después a Valencia, es decir, la gente se desparramaba un poco a la búsqueda de la vuelta al redil. Pero usted continuó en Sevilla, es decir, que no volvió. No, yo no volví por una serie de circunstancias. Es decir, yo cuando fui a Sevilla fui con intención de llevar a cabo una vida académica, no voy a decir clásica, porque entonces las escuelas de ingenieros no los que se llevaba, pero sí, digamos, lo que hoy se entiende por clásico, convencional, es decir, dedicarme a la escuela. Yo recuerdo que el entonces director de la escuela, de la Escuela de Sevilla, me decía que cómo no buscaba, me ponía a trabajar en una empresa, que él me podía ayudar, pues efectivamente era una persona muy bien relacionada entonces en Sevilla, que él me podía ayudar y que, en fin, la verdad es que él ni siquiera entendía que era eso de dedicarse solo a la escuela. O sea, y yo me dediqué a la escuela, entonces eso me llevó a aceptar una serie de responsabilidades, entre otras la dirección de la escuela en un momento particularmente crítico de España, o sea, y en concreto en la Universidad de Sevilla, y sobre todo la escuela, porque la escuela se integraba en la universidad, pero la universidad estaba en un momento tremendamente complicado, se cerró varios meses la universidad, menos la escuela dijimos que no veíamos razones para que se cerrase y no se cerró. Claro, pero estamos hablando de los años 1974-76. 74, 73. Coincidiendo con la muerte de Franco. Con la muerte de Franco y la de Carrero. O sea, todas esas... Porque yo fui director los años que usted ha mencionado, pero antes fue subdirector. Y prácticamente, tengo que decir que ya de subdirector prácticamente llevaba la escuela, por una serie de circunstancias que no vienen al caso. Es decir, yo estuve 4 o 5 años prácticamente llevando la escuela y acabé exhausto. Entonces,
tuve oportunidades de venir aquí a Madrid, ir a Barcelona, incluso ir a Valencia, pero empecé a, por decirlo de alguna manera, a rehacer mi vida académica después de este periodo de vorágine administrativa y de dirección de la escuela. Reempecé mi vida académica, tuve contactos fuera, hice estancias, por ejemplo, en Francia, en donde en la Universidad de Toulouse mantuve unas relaciones bastante estrechas, llegamos a hacer un libro que se publicó en inglés, en francés y en español, cosa entonces completamente insólita. Hoy ya todo el mundo publica en estos idiomas, pero entonces no era nada frecuente, etc. Mi vida se estabilizó y volver a empezar una carrera fuera se me hizo un poco cuesta arriba. Bueno, usted tuvo la oportunidad de dirigir bastantes tesis y de crear una escuela con ramificaciones en toda España. Bueno, de alguna manera tuve esa suerte, efectivamente eso también contribuyó a estabilizarme allí, es decir, ya me encontré en un ambiente y con un entorno que no invitaba a cambiar, y la última oportunidad que tuve seria fue ya al final de los 80 de venir a la Universidad Carlos III, una propuesta muy sugestiva, pero era digamos, crear o fundar los estudios de ingeniería, y yo había quedado muy quemado por toda esta época y no me avine. Y declinó la invitación. Decliné la invitación, agradeciéndola mucho, por supuesto. Bueno, cuando hablo de dirigir la tesis de discípulos, que luego a su vez han dirigido las tesis de sus discípulos. Sí, sí, estamos hablando de una buena comunidad, ¿no? Vamos, no los he contado, pero hay una figura en la que aparecen que creo que aquí vendría al caso, porque se ve todo el mundo que hijos, nietos, bisnietos, en fin, hay varias generaciones. Bueno, y fue entonces, o más o menos por aquella época, cuando usted se planteó la ingeniería, su esencia, la especificidad, ¿no? Claro, yo, como estamos viendo en toda esta conversación, pues era una persona de una formación, de una vocación, si cabe decirlo, marcadamente académica. Y yo había estudiado para ingeniero, tenía múltiples compañeros ingenieros, sabía bastante bien lo que era la ingeniería, pero de una manera muy superficial, es decir, muy, por decirlo de alguna manera, desde fuera. Hay que pensar que entonces las escuelas, la dedicación exclusiva acababa de implantarse en las escuelas, y las escuelas no tenían el contacto que hoy tienen con el medio industrial, no hacían proyectos para empresas, no se empapaban de la actividad profesional como hoy hacen regularmente y como nosotros empezamos a hacer en aquellos años en Sevilla, pero mi vida estaba muy volcada al mundo académico, al laboratorio, etc., ¿no? O sea, los proyectos industriales, empresariales, no abundaban. Y entonces me vi de director de la escuela. Me vi, si se puede decir eso, y, en fin, salvando todas las distancias que sean, me vi de director de una fábrica que fabricaba cosas que yo conocía, pero no demasiado bien. Si a eso unimos que en aquellos momentos la integración de la escuela en la Universidad de Sevilla fue muy problemática, no vamos a entrar en eso ahora porque nos llevaría ya al resto de la exposición. El caso es que entre las dificultades que yo me encontré fue una cierta sensación por una escuela, por una universidad en la que la Facultad de Ciencias tenía mucho peso, en la que pues esa imagen de que el ingeniero no es más que un científico aplicado, que todo lo que hace de bueno el ingeniero es porque antes ha habido un científico que le ha marcado la ruta, y que lo del ingeniero es un poco rutinario, que no. Todo eso
me vi obligado a rebatirlo. O sea, no es que me vi obligado, sino que tenía que rebatirlo. Y entonces eché en falta la carencia de un corpus doctrinal al que recurrir. O sea, por decirlo de alguna manera, no había libros a los que recurrir en los que se abordase esta cuestión y que te diese argumentos para salir al paso. Y desde entonces me he preocupado mucho por esta cuestión, efectivamente. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre un científico y un ingeniero? No, yo creo que las diferencias entre un científico y un ingeniero son fundamentalmente de motivación. Es decir, la ingeniería deriva, en fin, es la versión, la forma superior de la técnica se remonta al Homo habilis, es decir, el Australopithecus se convierte en Homus, el género Homo aparece como consecuencia de que hay unos simios que además de empezar a ser bípedos liberan las manos y empiezan a hacer herramientas, lascas y todo eso, que eso es una técnica elemental, es por supuesto, pero luego conduce a las grandes construcciones de las antiguas civilizaciones, a los monumentos, y entonces aquello ya requiere un nivel de organización muy superior y ahí es donde se ven el germen de la ingeniería. Todo eso sigue evolucionando hasta la actualidad. La ciencia es algo mucho más moderno, en fin, aunque lo hay en el mundo antiguo, está la astronomía, que la verdad es que entonces está muy cercana a la, ¿cómo se llama?, a la astrología, a la pseudociencia y a todas estas cosas, los ¿verdad? mitos. Que también tienen un cierto sentido utilitario, pero ese paréntesis helenístico se reabre en el siglo XVII y XVIII, y en el siglo XVII y XVIII se producen dos grandes revoluciones que a veces se tratan en paralelo pero que son completamente independientes. Se producen al mismo momento, se producen con intercambios porque son independientes, que son la revolución industrial y la revolución científica. O sea, ahí se marca ya la diferencia entre un mundo y otro. O sea, hay que pensar que las máquinas, las grandes máquinas que impulsan la revolución industrial son las que están en el mundo moderno, es decir, la máquina de vapor, las máquinas textiles, la desmotadora de algodón, todas esas máquinas no deben nada a la ciencia que se está haciendo entonces. La ciencia que se hace entonces es independiente. Entonces, la ciencia surge porque unas personas que normalmente eran antes filósofos y se convierten en lo que entonces se llamaba filósofos naturales, están interesados por los fenómenos de la naturaleza, pretenden comprenderlos, pretenden descifrarlos, pretenden plantearlos en términos inteligibles, hacer la naturaleza transparente, mientras que estos otros señores lo que pretenden es hacer máquinas textiles para producir tejidos y venderlos, etc. Este doble origen que se mantiene es el que define la diferencia entre un científico y un ingeniero. Es decir, un científico es alguien que está motivado por la búsqueda de lo que ampulosamente se puede decir la verdad, pero esa es su motivación. Mientras que un ingeniero lo que busca son hacer cosas útiles, satisfacer, hacer instrumentos, herramientas, vestidos, de todo, vamos, todo lo que inunda el mundo artificial en el que vivimos, que está hecho primariamente por los ingenieros. Es indudable que los ingenieros se aprovechan de los conocimientos científicos. Desde luego que sí, tontos serían si no lo hicieran. Es decir, no se puede pensar que hoy el ingeniero sea como los ingenieros de la época dorada de la invención, que es a final del siglo XIX, de Edison, de Tesla, que prácticamente partían de nada. Hoy el ingeniero se basa, claro que sí, en todo. Y el científico se basa en instrumentos que hacen los ingenieros. Pero vamos, esto desde el origen de la revolución industrial, cuando Galileo empieza a mirar por el telescopio y aparecen los microscopios y aparece todo. O sea, son dos mundos que son distintos, aunque no distantes. Y que convergen en ciertas ocasiones. Que se enriquecen mutuamente. Lo malo es
pretender fundirlos. O sea, eso es lo que, por ejemplo, sucede cuando se habla de una locución que es muy mediática, ciencia y tecnología. Parece que se está hablando de lo mismo, que forman un consorcio. Eso me parece es un error, porque los científicos pierden una de sus mayores grandezas, que es la libertad de investigación, el afán de saber desinteresado. Esa es una de las grandezas del científico. Y el ingeniero pierde también su autonomía, parece que aparece como un subalterno. Yo creo que hay que dejarlos los dos separados, que se reúnan cuando lo necesiten, lo cual es con frecuencia, o sea, quiero decir, pero sin pensar que uno está primero y el otro está después, que uno depende del otro o que el otro depende del uno. Bueno, como usted dice, hay principios científicos que son aprovechados por los ingenieros y hay también aplicaciones, en este caso de la ingeniería, que han abierto nuevos caminos en la ciencia. Claro. Estábamos hablando de las máquinas de vapor de Watt, por ejemplo, el desarrollo posterior de la termodinámica o lo que vino con la aeronáutica, ¿no? con los primeros vuelos de los hermanos Wright. Los primeros vuelos. O sea, cuando los hermanos Wright vuelan, los físicos en aquel momento no entienden qué pasa con un sólido en el seno de un fluido. No tienen instrumentos, no saben por qué ofrece resistencia al fluido, al sólido. O sea, eso no tienen manera de abordarlo. Y es un ingeniero, Ludwig Prandtl, el que establece con la teoría de la capa límite, justifica eso. Pensemos que, por lo que decía de la máquina de vapor, la máquina de vapor no solo está en el origen de la termodinámica, sino que la máquina de vapor también introduce el concepto de realimentación. Y el concepto de realimentación es absolutamente crucial para ese fenómeno pasajero que se ha llamado cibernética, pero sobre todo para el mundo de la automática. Es decir, que hay veces que ideas nacidas en el dominio de lo útil, yo es que creo que, en fin, esto sería, alguien dirá que arrimo el asco a mi sardina, pero entre qué es primario para el hombre en su relación con las cosas, el uso o el conocimiento. Ahí está el doble juego. Si es usarlas o es conocer. ¿Qué contestaría usted? Hombre, yo creo que, y además me parece que históricamente está claro, es el uso. O sea, la gente empezó a usar las cosas, empezó a hacer técnica, porque sin técnica estábamos todavía en la edad de piedra. Bueno, no, la edad de piedra, la piedra ya tiene técnica. Estábamos como los australopitecos, lanzándonos piedrecitas los unos a los otros y viviendo en cuevas. La tecnología es algo consustancial al ser humano y a nuestro desarrollo a lo largo de la humanidad. Entonces, ¿cómo se puede entender eso de que hay que humanizar la técnica, la tecnología? Bueno, esa es una frase que se usa mucho y que es quizá consecuencia de una falta de comprensión del mundo técnico por el mundo intelectual. Es decir, el mundo intelectual no ha profundizado en el conocimiento de lo que es el mundo técnico. Es decir, el mundo intelectual ha estado mucho, me refiero por ejemplo a las humanidades, han estado mucho más cerca de la ciencia, quizá por los orígenes de la ciencia en la filosofía natural, y que entonces ahí hay una vía de conexión. En último extremo, lo que hace un científico cuando busca la verdad es algo que al filósofo le resulta muy fácil de comprender. En el fondo él también la está buscando a otro nivel, con otros medios, pero eso le resulta muy asumible. En cambio, el mundo de la técnica no ha sido tan apreciado. Es decir, las artes mecánicas, pensemos en el mundo griego, por ejemplo. En el mundo griego, el ciudadano libre lo era precisamente libre de las labores manuales. Eso es cosa de esclavos o de artesanos, que entonces era una clase superior, clases serviles. El hombre libre, el ciudadano libre,
era el que se pasaba el día en el foro discutiendo de política y de filosofía, especulando. Algunas veces hacía algo útil, por ejemplo, el genio de Arquímedes hacía también cosas útiles, pero muy en segundo lugar. A Arquímedes lo que le interesaba de verdad era la geometría y todo ese mundo. Entonces, eso sigue todavía ahí, o sea, quiero decir, no se ha disuelto. Si pensamos en Platón, Platón marcó muy claramente que el mundo de las ideas era el mundo, digamos, voy a decir real, pero vamos, si me oye cualquier filósofo empezará a poner peros. Era el mundo por excelencia, sí, y que lo demás eran. Entonces, claro, ahí el ir diciendo que el mundo de la técnica es el mundo artificial, claro, eso lo podía decir Platón, porque vivía en una ciudad griega donde ellos se pasaban todo el día muy bien en el ágora, discutiendo y hablando, en fin. Alguien en este mundo actual ya no... tenemos demasiadas cosas alrededor que ya son producto de la técnica y ya no podemos echar debajo de la alfombra. Y sin embargo, cuando se producen grandes gestas, por ejemplo, la carrera espacial, la conquista de la Luna, la colonización o las investigaciones que hay para la colonización de otros mundos, como Marte, por ejemplo, o incluso grandes desarrollos, avances médicos, se habla precisamente de eso, ¿no?, de avances de la ciencia. Y sin embargo, hay un gran desarrollo tecnológico detrás de esos avances, sin los cuales no hubieran sido posibles. No, sí, claro, eso está claro. Hay un pensador que es físico, pero reconvertido en historiador de la ciencia, Paul Forman, que reconoce intelectualmente el cambio que se está produciendo a finales del siglo XX, cuando los científicos empiezan ya a involucrarse en cosas aplicadas. Esto es, en cierta manera, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hasta la Segunda Guerra Mundial, los mundos de la ingeniería y de la ciencia se consideraban autónomos y separados, ¿no? O sea, con todos los trasvases que se quieran, porque ha habido siempre trasvases de un lado para otro, pero desde dos mundos que eran considerados autónomos. La Segunda Guerra Mundial, y especialmente con la bomba atómica, los físicos empiezan a pedir, o sea, a tener una enorme relevancia. Es decir, está claro que la bomba atómica no se hubiese hecho sin los científicos, los físicos que intervinieron en ella, pero también lo está que presumiblemente no se hubiese hecho solo con los científicos. O sea, desde entonces los físicos han pedido y han conseguido, socialmente se ha aceptado, que los físicos y los científicos tenían una importancia enorme en ese proceso. Y eso es lo que está detrás de cuestiones como esta, que se diga que el viaje a la Luna es un éxito de la ciencia. Es un éxito indudablemente de la ingeniería. La ingeniería ha necesitado de la ciencia para ir a la Luna. Pero eso es ingeniería del más puro... En fin, uno no va a la Luna, pero en fin, puede ver reportajes en la televisión en donde se ve que los problemas para llegar a Marte son unos problemas eminentemente técnicos de cómo atravesar la atmósfera de Marte, cómo conseguir que se abran los paracaídas a tiempo, cómo evitar que la cápsula en el rozamiento con la atmósfera no se desintegre, en fin, cómo conseguir que aterrice sobre la superficie de manera que no se rompa, que no se destroce, etcétera, etcétera. Es decir, esos no son problemas científicos, son problemas que abordan y que resuelven los ingenieros. ¿Y si la importancia de la ingeniería es tan evidente? ¿Por qué está tan infravalorada o tan infrarreconocida en los premios Nobel, por ejemplo? Bueno, pues por eso que estamos diciendo, porque los científicos han conseguido difundir y que se acepte que
solo a partir de un capital científico, de un capital que produce la ciencia, es posible desarrollar la ingeniería. Bueno, pues ese ha sido uno de sus caballos de batalla y precisamente pues usted implantó una asignatura que se llama Metodología e Historia de la Ingeniería, una asignatura además común a los 5 títulos de ingeniería de la Escuela de Ingenieros de Sevilla, ¿no? Efectivamente. Es decir, estas inquietudes nos llevaron primero a crear un seminario entre profesores de la escuela y a partir de eso llegó un momento que el que era entonces director pues estimó oportuno que eso cuajase en una asignatura y que se estuviese en el plan de estudios. Esta asignatura pues está allí implantada y continúa y tiene una cierta aceptación. Bueno, creo que tiene gran éxito de alumnos. Sí, vamos a ver, sí. Es una asignatura que realmente no es una asignatura muy dura, que se comprende que por su naturaleza y además estando en quinto, pues en cuarto o en quinto, en los últimos años de carrera, no iba a ser una asignatura con grandes niveles de exigencia, lo cual hacía que muchos alumnos iban a ella pensando que era una asignatura cómoda. Una María, como decíamos. Sí, siempre se ha dicho así. Y sin embargo, son muchísimos de ellos los que luego han venido a decirme que les ha resultado, en algún caso, y eso me parece que es una exageración, pero se ha llegado hasta este caso a decirme que era la asignatura más interesante que habían estudiado en la escuela. Yo digo que eso lo considero una exageración y no son muchos, pero sí los hay. Bueno, será una exageración o no, pero lo cierto es que su universidad le premió como mejor docente. Bueno, pero esto afecta tanto a esta asignatura como a la anterior. A las otras que son más duras. Sí, en fin, yo no me he dedicado, o sea, he dedicado mucho tiempo a enseñar y parece que no se me daba del todo mal. El 3 de diciembre de 2013 fue distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad de Málaga. ¿Es la máxima distinción a la que se puede optar dentro de la docencia? ¿El máximo reconocimiento? Bueno, es al menos dentro de la docencia, por supuesto, dentro de una vida universitaria, por supuesto, el doctorado honoris causa es un gran honor. Yo colaboré mucho con la Universidad de Málaga cuando se iniciaron allí los estudios de ingeniería, porque, entre otras cosas, el entonces director de la escuela era una persona que había hecho la tesis doctoral conmigo y fuimos allí a dar cursos de doctorado, o sea, participamos bastante y nos agradecieron eso con este nombramiento. Más allá de la docencia, su vida profesional, digamos que ha tenido 2 etapas bien diferenciadas. En un primer momento usted se dedicó a las aplicaciones de la teoría de sistemas dinámicos al modelado y control de sistemas técnicos y socioeconómicos. Bueno, dicho así, la verdad que para un profano no indique demasiado. Exactamente estas investigaciones, ¿sobre qué trataban? Bueno, estas investigaciones trataban sobre unas cuestiones que ahora están muy de moda, aunque en aquellos momentos con las herramientas que teníamos no se pueden alcanzar los éxitos que se alcanzan ahora. Se trataba de hacer modelos matemáticos que se trataban por ordenador, o sea, que se procesaban, se simulaban en ordenador y que, pues, por ejemplo, estuvimos estudiando pues, la implantación de la nueva siderúrgica en Sagunto, un modelo de la presumible evolución de la población, de las presumibles necesidades que derivarían de ello, desde cementerio hasta escuelas, etc. Eran hacer modelos de esta naturaleza. Estos modelos se trataban, eran modelos matemáticos formales, y se trataban informáticamente. A estos modelos nosotros intentamos aplicar lo que se conocen como técnicas cualitativas, porque estos modelos en realidad eran sistemas dinámicos, sistemas de ecuaciones diferenciales. Lo que se conocen como técnicas cualitativas, que son unas técnicas que inició a finales del siglo XIX Poincaré y que tratan de establecer conclusiones cualitativas
con respecto al comportamiento de un modelo, sin entrar en el detalle de su evolución concreta, es decir, si será oscilatorio, si será creciente, si será decreciente, por ejemplo, por simplificar mucho eso. Y ahí fue donde nosotros trabajamos, tanto en el aspecto aplicado, para gente como comentaba hace un momento, el Ayuntamiento de Sagunto, aunque realmente ahí había una empresa que era la que estaba haciendo el estudio para Sagunto y nos contrató a nosotros para hacer el modelo, como para bastantes más empresas. Y lo que pasó fue que eso, en un momento determinado, el valor añadido nuestro empezamos a notar que perdía sustancia al lado de los economistas, sociólogos, etcétera, los que aportaban los datos. O sea, se llegaba un momento en que te dabas cuenta de que, si bien en el primer momento esta gente acogía estas posibilidades con un enorme interés, ya llegaba un momento que ellos lo aprendían. Y entonces fue cuando volví un poco a temas más ortodoxos de control automático y empecé a trabajar en el péndulo invertido. Bueno, pero en cualquier caso, por esos trabajos, usted recibió el premio Forrester. Sí, efectivamente. Sí. Nosotros usamos una técnica que se denomina dinámica de sistemas, que es debida precisamente a Jay Forrester. Jay Forrester es el que la creó y en un momento determinado la gente de la Systems Dynamics Society consideró que lo que yo había hecho era acreedor de ese premio. Y con el péndulo invertido, porque ha sido uno de los grandes problemas que prácticamente permanecen sin resolver, ¿no? O todavía no hay una ecuación. O sea, permanecen por resolver en el sentido que sería del gusto de un científico, de un físico, de un matemático. Pero están resueltos, o sea, funcionan y tal, pero un poco con remiendos, ¿no? O sea, en una situación aplicamos esto, en otra aplicamos lo otro. Eso es lo que... Porque cuando hablamos de péndulo invertido, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Bueno, el péndulo invertido es diríamos, un robot acrobático. Es decir, es un robot que cuelga de un brazo y que sin actuar directamente sobre él, sino solamente moviendo el brazo, se consigue poner en posición invertida y mantener como se mantiene un palo en el dedo de un malabarista. Pues eso es robótica acrobática, ¿verdad? Se ha dicho muchas veces del péndulo invertido. Y eso está de alguna manera relacionado con problemas como los del Segway, las piernas artificiales, pero vamos, no, el caminar artificial, etc. Es un problema que tiene implicaciones interesantes. Bueno, usted estando en Sevilla y celebrándose en el 92 la gran exposición universal, pues lógicamente le pidieron su colaboración. Sí, fueron muy amables, contaron conmigo, estuve en lo que se llamó el Comité de Expertos, que era un grupo que no es que tuviese mucha participación directa en las actividades que se desarrollaban, más bien sirvió para dar lustre. O sea, durante mucho tiempo, luego dimitió, pero Severo Ochoa fue su director, y allí había gente muy eminente, muy de primera línea, tanto de España como españoles que estaban fuera. O sea, fue una ocasión magnífica para conocer a determinadas personalidades. Cuando usted ejercía la docencia en la Escuela de Ingenieros, hubo compañeros, hubo ingenieros que de alguna forma le miraban de forma distinta. No le consideraban del todo un ingeniero por dedicarse íntegramente a la docencia. ¿Es así? ¿Me equivoco? No, eso me pasó, pero me pasó ya de estudiante de ingenieros. En la escuela ya el mero hecho de haber... ya me decían, cuando yo decía que no tenía especial interés en meterme en una empresa y tal, y sin embargo me gustaban, por lo que sea, las ecuaciones de Maxwell o cosas de estas, pues ya la gente decía que eso no era propio de un ingeniero. Sin embargo, para incardinar esa docencia con el mundo empresarial, usted participó en la puesta en marcha de AICIA. Sí, efectivamente, AICIA, que es la sección de cooperación e investigación industrial de Andalucía, y que además fue en Andalucía
precursora completamente. Lo que tratábamos es de que el profesor, y es una cosa que se ha logrado y que ahora está implantada no solo en Sevilla, sino en todas las universidades españolas, sobre todo en las politécnicas, que los profesores y los alumnos de la escuela pues trabajasen en proyectos prácticos, proyectos de empresas. O sea, que el profesor que se dedica solo a la escuela no quedase aislado en la escuela con un conocimiento exclusivamente de libros y revistas, sino que estuviese en contacto con las realidades industriales y que sus problemas estuviesen muy implicados y contribuyese de manera significativa al desarrollo industrial de su entorno en las labores de tipo de alguna manera prioritario que le corresponde como centro de enseñanza superior. Y eso es lo que hicimos y eso funcionó muy bien. Eso hay que pensar que cuando nosotros empezamos con todo esto, que es en la segunda mitad de los 70, eso no existía en España. Sin embargo, cuando se hace la ley de reforma universitaria, ya hay un artículo, el artículo 11, que reconoce eso. Y ese artículo se crea como consecuencia de la presión que se ejerció por parte de las escuelas para que se hiciese algo en ese sentido. Porque usted ha criticado el sistema de evaluación de los profesores de las escuelas por su paper y no por sus obras. Vamos a ver, eso hay que matizarlo mucho. Primero, yo estoy en contra del sistema de evaluación de los profesores de escuelas de ingenieros por el número de artículos, pero no solo de los profesores de las escuelas de ingenieros, de las facultades de ciencias igual. Es decir, el que se haya convertido el número de artículos publicados en una especie de medida cuantitativa y en algunos casos única de la calidad de un trabajo científico o ingenieril, me parece un dislate. Me parece una auténtica... O sea, vamos, no hay más que echar para atrás en la historia para encontrar abundantes contraejemplos en los cuales... Eso se acentúa mucho más en el caso de las escuelas de ingenieros. Y es curioso que, por ejemplo, en las escuelas de arquitectura ya se ha reconocido que eso no es así, que son las obras que los arquitectos no publican. Por citar otro caso, las escuelas de Bellas Artes es como si a un pintor se le evaluase por el número de artículos que ha publicado y no por... Eso con los ingenieros pasa igual. Lo que pasa es que en todo ese proceso de que la ingeniería es ciencia aplicada y todas esas cosas, ahí se han mezclado todo y el resultado es que en estos momentos se evalúa a los ingenieros o sea, la promoción de un profesor universitario en una escuela de ingenieros se hace por sus publicaciones. Tengo que reconocer, no obstante, que esto es complicadísimo. Es decir, no hay una solución fácil, porque la obra de un ingeniero es muy difícil de evaluar en el sentido de sustentar. La solución fácil es el número de artículos publicados. Y en este mundo, desgraciadamente, a veces las soluciones fáciles son las que se imponen, aunque no sean buenas. ¿Algún hijo suyo, algún nieto ha decidido seguir sus pasos? Una hija mía es ingeniero, ingeniero electrónico, y además es profesora en la Escuela de Sevilla. La otra hija no, la otra es economista y empezó a hacer una carrera universitaria, pero no tuvo suerte en el departamento en donde cayó y ahora está haciendo una magnífica carrera profesional. Mis nietos todavía no han llegado a la universidad. Todavía. ¿Y le gustaría que fueran ingenieros? Y no quisiera en absoluto que se sintieran presionados y es algo que a nivel familiar estoy tratando de conseguir, que no se ejerza ninguna presión sobre ellos en este sentido. Bueno, ahora se dedica usted en cuerpo y alma a la Real Academia de Ingeniería, de la que es académico constituyente. ¿Cuáles son sus funciones en estos momentos?
Bueno, en estos momentos soy miembro de la Junta de Gobierno, hasta hace pocos meses fui vicepresidente y, bueno, pues participar en las actividades que aquí se están haciendo. Quizá lo más significativo que a mí al menos me ha motivado ha sido conseguir que la ingeniería, volvemos una vez más, tuviera un reconocimiento de igualdad con respecto a otras, en concreto academias. Es decir, la Academia de Ingeniería no pertenecía al Instituto de España y, bueno, después de muchas vicisitudes hemos conseguido entrar en el Instituto de España, cosa de la que me siento muy satisfecho y orgulloso. Bueno, y desde esta plataforma privilegiada, que es la Real Academia de Ingeniería, ¿cómo ve usted el futuro de la ingeniería aquí en nuestro país? Bueno, no, yo quizá, sí, bueno, que esta academia realmente es una plataforma privilegiada en un sentido de transversalidad. Es decir, donde yo veo más hacer ingeniería es en Sevilla, en mi escuela y tal. Aquí lo que he adquirido es una visión más de conjunto. Es decir, aquí hay ingenieros de todas las especialidades y eso le da a uno una visión mucho más amplia que la que se tiene pues, cuando está en su escuela, que está en un ámbito, más aún en su departamento, muy limitado. En este sentido, yo tengo que agradecerle a la Academia el que me ha permitido tener una perspectiva muy superior a la que yo tenía cuando ingresé en ella. ¿Pero ve con esperanza el futuro de la ingeniería aquí en España? Sí, sí, claro, cómo no, si la ingeniería es el futuro. O sea, no, vamos, no digo sin detrimento de otras cosas. O sea, vamos a un mundo cada vez más tecnificado. O sea, el mundo, con todos los problemas que lleva, por ejemplo, de la automatización y los problemas que puedan presentarse o no, de paro o de deterioro de la calidad del trabajo, etcétera. Pero todo eso pasa por la ingeniería, es decir, en la medida que haya nuevos progresos de la técnica, que abran nuevas posibilidades, habrá nuevos puestos de trabajo, nuevas actividades, nuevas formas de abordar. Fernando Savater dice que uno de los rasgos distintivos de nuestra especie, junto con el lenguaje, es la técnica. Es decir, la técnica es la manera que tenemos nosotros de actuar sobre nuestro destino, o sea, sobre nuestro futuro. Lo configuramos con la técnica actuando, haciéndonos un futuro mejor. Bueno, pues vamos a quedarnos con esta reflexión. Don Javier Aracil, ha sido un placer. El placer ha sido haber mío. mantenido esta conversación con usted. Muy bien, pues muchas gracias y encantado. Muchísimas gracias.